Hola amigos, en este vídeo voy a hablar de las 7 dimensiones de conciencia, las cuales no hay que confundir con las dimensiones espaciotemporales de las que nos habla la física teórica moderna y sus multiversos o mundos paralelos, porque todo ello hace mención al plano físico. Entonces, ciertamente, las 7 dimensiones de conciencia tienen relación con los 7 planos de existencia en los que de manera simultánea estamos presentes, pero nada tienen que ver a priori con estas dimensiones espaciotemporales. Entonces, las dimensiones de conciencia realmente lo que nos hablan es de los diferentes grados o frecuencias de vibración energética y sus respectivos niveles de entendimiento que todo ser vivo adquiere progresivamente en la medida en que su experiencia vivencial le otorga un conocimiento que hace expandir su conciencia. Por tanto, estamos hablando de niveles de conciencia, que se traduce en nivel de entendimiento, de conocimiento y de vibración energética, de frecuencias vibracionales. Entonces, en base a la ley de octavas, que es este ordenamiento genérico que tenemos en la vida que conocemos, es decir, que habría un incremento vibracional en 7 pasos. El octavo paso ya estaríamos hablando de una octava superior, hablaríamos de otra realidad que ya no sería humana. Entonces, bueno, la primera dimensión de conciencia es la frecuencia más elemental, pero es la que tiene, valor tienen todas, pero esta tiene un inmenso valor porque es la que se corresponde con las estructuras básicas y los soportes vitales que permitirán albergar nuevas formas de vida más complejas. La primera dimensión de conciencia es la encargada de convertir la energía en materia. Es la dimensión del reino mineral y la frecuencia primaria en la que vibran átomos y moléculas. Serían también los tradicionales 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Y bueno, entonces nuestro planeta, nuestro sistema solar, nuestra galaxia y todo este universo apenas conocido a nivel astronómico pertenecería a esta primera dimensión, es decir, todo lo que es el plano físico en su inmensidad todavía desconocido por el ser humano, es decir, conocemos una minúscula parte, ¿no? La cuestión es que esta primera dimensión hablamos de la materia, de la energía que se convierte en materia. Por tanto, es la vibración más densa, más lenta. Las piedras, las rocas, las montañas vibran, es decir, aunque nosotros la percepción es estática, inamovible, pero ahí hay una vibración, es decir, hay unas moléculas que están vibrando. Todo está en movimiento, aunque nosotros no lo podamos ver, y además, bueno, está lleno de espacio vacío incluso, ¿no? Es decir, es sorprendente. A nivel subatómico, pues es un mundo completamente distinto al que nosotros podemos percibir a simple vista. Esta es la primera dimensión de conciencia, la que convierte la energía en materia. Si avanzamos un poco, nos vamos a la segunda dimensión de conciencia. En esta segunda dimensión, aquí podríamos ubicar al reino vegetal y al reino animal. Son 2 reinos que emplean esta misma segunda dimensión de conciencia, lógicamente con una gradación intermedia muy diferente. No es lo mismo la vibración que pueda tener una planta que un animal, ¿no? Pero bueno, el paso de esta primera a esta segunda dimensión es probablemente el salto evolutivo más importante. Pues se calcula que entre unos 3.000 y 4.000 millones de años atrás apareció el primer organismo vivo de nuestro planeta, que es una célula. En un primer momento pues serían organismos unicelulares, con una sola célula, y bueno, pues por ejemplo como una bacteria. Las bacterias son organismos vivos unicelulares. Es decir, que apareció la vida. A partir de ahí, pues a base de años y milenios, pues estas primitivas células procariotas de escaso material genético fueron desarrollándose y convirtiéndose en células eucariotas más sofisticadas, de mayor carga genética y con una organización a nivel pluricelular que dio lugar a la creación de una inabarcable diversidad de especies vegetales y animales. Por tanto, esta segunda dimensión de conciencia es el inconsciente colectivo de las especies. Es una conciencia que subyace en
en estos reinos, tanto en el reino vegetal como en el reino animal, y es una conciencia que mantiene a cada especie unida a través de una fuerte identidad biológica. Esta identidad es la que permite que cada ejemplar de una misma especie pueda reconocerse entre sí como propios y cumplir pues, con sus funciones reproductoras y seguir sus particulares instintos pues, en cuanto a métodos de subsistencia, migraciones, etc. Es decir, que actúan de manera instintiva en función de esta conciencia colectiva que tienen como especie. A pesar de que algunas especies suelen vivir de manera aislada y autónoma, aquí todavía no existe una conciencia de individualidad, es decir, que se trata de una dimensión regida por una conciencia grupal y, a su vez, por una completa ausencia de temporalidad. Es cierto que en ciertos animales, es decir, a medida que va incrementando su inteligencia, pues va apareciendo un cierto grado de memoria que les permite ir modificando su conducta. Empieza a surgir la posibilidad de elección y en cuanto aparece una mínima posibilidad de elección, esta ya conlleva un proporcional grado de responsabilidad. Hasta entonces no había responsabilidad, es decir, que un león mate a una gacela y se la coma, pues eso lógicamente es subsistencia, es instinto y por lo tanto ahí no hay ningún tipo de responsabilidad. Pero en el momento en que sí que determinadas especies pues empiezan a optar por una u otra opción, pues empieza a abrirse esa pequeña brecha de responsabilidad que es la que poco a poco se irá incrementando y ahí paulatinamente pues las especies podrán ir evolucionando. Y así es como al final llegará un momento en que podrán llegar a trascender ese reino, ¿no? Es decir, que llegará un momento en que su conciencia logrará expandirse de tal manera en que no habrá vehículo animal suficiente que pueda albergar esa conciencia. Precisará de otro vehículo, un vehículo más sofisticado. Ya no digo que pase directamente a humano, porque ahí parece que hay un salto muy grande. Tal vez no sea todavía ese paso, pero sí estaríamos hablando de que llegaría un momento en que precisaría de un vehículo más sofisticado para poder expresar esa conciencia. Bueno, de esta manera llegamos a la tercera dimensión de conciencia, que es la frecuencia vibratoria que ha estado sintonizando a la humanidad en el transcurso de la historia hasta el momento presente. Es la dimensión en la que se produce la pérdida del sentido grupal tan característico de esta segunda dimensión a la que me refería con el reino vegetal, el reino animal, esta conciencia grupal de especie, ¿no? Aquí se pierde, aquí surge la fragmentación, es decir, que aunque vivamos en sociedad rodeados de personas, de gente, cada individuo desarrolla su propia identidad personal. Este es el nacimiento del ego y de la personalidad. Es la frecuencia en la que nos hacemos conscientes de nosotros mismos, pero a su vez es en la que nos sentimos más alejados los unos de los otros y en la que estamos más separados del todo que nunca. El miedo, la desconfianza, la aversión, la intolerancia y una clara tendencia hacia la dominación, el control, el poder y la posesión son solo algunos indicadores que nos muestran que un individuo, grupo o sociedad sigue anclado en la tercera dimensión de conciencia. Es decir, que así como en los reinos anteriores veíamos que cada especie funcionaba como un todo, como un grupo, entonces aquí esto se ha perdido. Es decir, nosotros somos conscientes de que pertenecemos a la especie humana, al ser humano, pero cada cual mira por sí mismo, en fin, es la dimensión de conciencia pues que ha ocasionado pues tanto dolor, tanto sufrimiento, tantas guerras, tantas luchas de poder, tanta separación, tanto prejuicio por creencias, es decir, que realmente es una dimensión que aparentemente pertenece a una especie más evolucionada, pero a la vez, pues este libre albedrío ha creado pues grandes sufrimientos, ¿no?, a lo largo de la historia. A su vez grandes maravillas también, es decir, hay que decir también que el ser humano pues, ya tiene esta capacidad de crear arte, belleza y de dar amor, tiene otras muchas cualidades y virtudes, pero en este sentido la tercera dimensión se caracteriza
por esta separación, esta fragmentación. Es decir, que quien permanezca anclado a la tercera dimensión de conciencia, pues lo más probable es que las experiencias en su vida personal que le lleguen en clave de desgracias, de infortunios, de reveses de fortuna, no sean debidamente comprendidas y vividas, por tanto, de manera dolorosa. Es en la medida en que uno va conectando con una conciencia superior, más lúcida, más empática, más desapegada, y comienza a comprender que todo lo que le ocurre en la vida tiene un motivo, una causa, un porqué, a pesar de que la respuesta a menudo permanezca fuera de nuestro alcance. Pero simplemente el comprender que hay algo que lo rige todo, es decir, que nada es arbitrario, que todo tiene un sentido, a partir de ahí, entonces empieza uno a liberarse de un victimismo, ¿no? Ese victimismo de una incomprensión frustrada, ¿no? De dicha, de sufrimiento. Ese es el paso paulatino a partir del cual uno empieza a conectar con la cuarta dimensión de conciencia. Mientras uno sigue anclado a la tercera dimensión de conciencia, pues la vida se vive como algo muy amargo, muy difícil. Y a partir de ahí, pues empieza el largo camino de integración hacia el ser único. Por lo tanto, es como un punto, para el ser humano es un punto de partida para ir ascendiendo progresivamente. Es en la cuarta dimensión de conciencia cuando ya el ser humano empieza a ver un despertar. Es decir, siempre han ido viniendo a lo largo de la historia grandes almas, grandes seres con un nivel de conciencia muy elevado que nos han dado un impulso, nos han abierto los ojos, nos han dado una serie de pautas a partir de las cuales nosotros hemos podido ir creando pues una comprensión, ¿no? Básicamente estamos hablando de religiones y doctrinas espirituales, pero es ahora en estos albores del siglo XXI cuando se está produciendo el mayor despertar global a cuarta dimensión de conciencia. Es cuando nos estamos abriendo a una nueva realidad. Lo que ocurre es que, como ya hemos visto en anteriores transiciones dimensionales, pues todo lleva su ritmo y a pesar de que este es realmente un ritmo bastante acelerado, pues tardará años a que esta conciencia de cuarta dimensión llegue a implementarse en la sociedad de una forma genial. Es decir, es preciso alcanzar una masa crítica vibrando simultáneamente en este planeta para que el planeta entero pues pase dé el salto a esta cuarta dimensión de conciencia. Mientras tanto, pues bueno, la nueva realidad seguirá conviviendo con la antigua realidad. Los nuevos patrones de organización seguirán estando condicionados por los viejos esquemas y por los antiguos códigos de conducta que tenemos heredados todavía de las generaciones previas, ¿no? Pero cada vez son más las personas que sienten la necesidad de buscar respuestas, de encontrar un mayor significado a su experiencia existencial, que desean comprender un poco mejor su realidad personal y que en definitiva se plantean seriamente cuál debería ser su rol en la sociedad y su propósito de vida. Este inconformismo respecto a lo que tanto tiempo lleva establecido como modelo organizativo inamovible y que en la actualidad se percibe como obsoleto, es el origen de un cambio vibracional a gran escala, cuyos efectos tarde o temprano acabarán por provocar el desmoronamiento de las antiguas estructuras de poder. Y todo ello dará paso a unos modelos socioeconómicos más justos y equitativos. En esta dimensión se percibe el concepto de reciprocidad, es decir, que nos volvemos conscientes de que todo cuanto hagamos, todo cuanto aportemos a la sociedad, nos vendrá de vuelta, es decir, va a repercutir en la sociedad positivamente y en nosotros mismos también a consecuencia de ello. Por lo tanto, aquí ya no estamos hablando de una responsabilidad individual, sino de una responsabilidad colectiva. Nos volvemos conscientes de que para que el cambio llegue a materializarse, debemos implicarnos. Hay que hacer algo. Digamos que la observación pasiva no es suficiente. Si queremos cambiar nuestro mundo, tenemos que hacer algo al respecto. Por sí solo no va a cambiar. Entonces, esta conciencia se relaciona con todo aquel que lucha por imponer la justicia y la igualdad entre los hombres, entre hombres y mujeres, lucha por erradicar la pobreza, por atender al necesitado,
proteger el medio ambiente y todo lo que signifique tratar de hacer de este mundo un lugar mejor. Esta es la dimensión en la que comenzamos a regresar a una conciencia de integración grupal, pero sin perder de vista todavía nuestra identidad personal. Es decir, somos plenamente conscientes de que somos seres individuales, pero a la vez nos damos cuenta que debemos actuar a nivel grupal para que los cambios puedan llegar a consumarse. En la actualidad son muchos los seres ya que tienen muy bien consolidada su expansión de conciencia a cuarta dimensión y viven, por lo tanto, sus vidas de manera mucho más consciente, responsable y solidaria. Ya si hablamos de quinta dimensión de conciencia, la característica principal de esta dimensión es que comenzamos a recordar quiénes somos realmente. Es decir, aquí empezamos a mirar hacia adentro. Hasta ahora mirábamos hacia afuera. Veíamos la realidad en el exterior y, en fin, teníamos un rol en la sociedad que, pues, debíamos interpretar o debíamos actuar de la mejor manera posible, pero no había una mirada interior, una introspección. Aquí se podría relacionar con la espiritualidad. Ciertamente la espiritualidad también la tenemos en tercera y en cuarta dimensión de conciencia. Entonces hablamos de religiones excluyentes y separatistas y de prejuicios y de que la verdad es la mía. Pero aquí no. Aquí cuando llegamos a quinta dimensión de conciencia nos damos cuenta de que ya no hay... Estas separaciones son absurdas. Es decir, que los nombres que le podemos poner a una religión o a otra o a un concepto, pues, en fin, eso no debe ser motivo de separación. Aquí empezamos por recordar que somos algo más que nuestro cuerpo y nuestra personalidad. Es decir, que nos hacemos conscientes de que existe un yo profundo que trasciende este cuerpo y esta personalidad. Es decir, que hay una esencia espiritual en nuestro interior, podemos llamarle alma, que no se identifica realmente con un nombre, una profesión, un estatus social o cualquier aspecto externo que pueda diferenciarnos de los demás, sino que se identifica con este grado de conciencia que tenemos en lo más profundo de nuestro interior. Aquí hablamos de que uno es consciente de que es el actor y no el personaje. El actor es uno, el personaje son muchos. Aquí uno entiende que su tarea está en venir una y otra vez a este plano físico para interpretar personajes, para experimentar, para vivir experiencias que aporten un conocimiento. Y estas experiencias solo pueden vivirse a través de una personalidad, porque en cada encarnación, pues en fin, nacemos en un determinado entorno familiar, social, económico, cultural, y todo eso va creándonos una personalidad, y con esa personalidad pues nosotros podemos expresarnos, manifestarnos y llevar a cabo pues una serie de propósitos. Pero la esencia es una que no se identifica realmente con esa personalidad, porque claro, en cada vida tenemos personalidades diferentes. Por lo tanto, somos el actor y no el personaje. Hasta ahora nos creíamos que éramos el personaje. Aquí nos damos cuenta que hay un actor detrás que está interpretando y que conviene diferenciar actor y personaje. Entonces, bueno, una vez ya uno es consciente de que su esencia espiritual es eterna e inmortal, es decir, que no puede morir, muere el cuerpo, muere la personalidad, pero el yo profundo, el ser, el espíritu no muere. El espíritu es lo más real que tenemos, es decir, todo lo que es impermanente es ilusorio. Plano físico, claro, vemos que, pues, en fin, las ciudades van transformándose, van cambiando, incluso desapareciendo. Por lo tanto, es ilusorio. Todo lo que nosotros podemos ver, si tenemos una casa o un coche, llegará un día que dejará de estar. Es ilusorio. ¿Qué es real? Lo que no cambia. ¿Qué no cambia? El amor, por ejemplo, que sentimos hacia determinados seres queridos, o la conciencia, nuestra capacidad de comprender determinados aspectos de la vida a nivel existencial. Eso es permanente, eso no cambia, eso es real. Lo demás es ilusorio. Por lo tanto, aquí vamos entendiendo que hay una esencia que es inalterable, es decir, que hay un conocimiento, hay una naturaleza primordial en nuestro ser que no varía, y que por lo tanto la muerte en sí no existe. Existe pues un desprendimiento, ¿no?, de un vehículo carnal como es nuestro cuerpo, pero
el ser no muere. Esta quinta dimensión y esta comprensión lo que permiten es que el amor vaya impregnando nuestro ser, porque en el momento en que entendemos que nuestra vida, nuestro día a día y nuestros pequeños conflictos y nuestras fricciones o lo que sea que tengamos con familiares o en el trabajo, etc., todo es fruto de una especie de juego o de teatro, ¿no?, a la que se refieren muchos filósofos. Venimos a actuar de alguna forma y por lo tanto lo que nos ocurre a nivel espiritual es anecdótico. Sirve para aprender, sirve para crecer, a veces de manera dolorosa, pero en conjunto estamos creciendo, aprendiendo. Todos sabemos que las grandes desgracias y las grandes tragedias personales en el fondo esconden una gran lección. Es duro pasar por esos trances, pero sabemos, y así nos lo dicen, tantísimos testimonios, casos de, en fin, ¿no?, de padres, madres que han perdido a un hijo, por ejemplo, que es, podríamos decir, lo peor que le puede pasar a un ser humano, pues con el tiempo admiten, reconocen ese aprendizaje, ¿no?, esa lección de vida tan importante. Por lo tanto, aquí como uno va siendo consciente de que todo en sí es una especie de juego en el que lo que estamos haciendo es interpretar personajes para aprender, para desarrollarnos, perfeccionarnos espiritualmente, pues de esa manera aquí esta dimensión está como invadida por la compasión, el amor, la reconciliación, el perdón. Cuando llegamos a este nivel de conciencia es muy fácil perdonar. Es muy fácil perdonar porque al fin y al cabo vemos que si es que no hay nada que perdonar, si es que todo ha sido como una película. Por lo tanto, aquí es un nivel de conciencia en el que se va sucediendo una reconciliación, un perdón. Es la manera de que podemos soltamos rencores, soltamos culpas, soltamos un montón de cosas. Es una conciencia en la que, a medida que conectamos con ella, ciertamente tenemos integrada la tercera y la cuarta. Todavía puede haber ahí restos de ego, restos de deseo, restos de anhelos, de decir, aquí todavía no tenemos ese grado de pureza en el que digamos ya no tenemos que regresar. Aquí todavía tenemos que regresar al plano físico porque, en fin, nos queda recorrido por delante. No podemos evitar sentir distanciamiento todavía con seres que están a niveles de conciencia mucho más bajos y mucho más altos. Es decir, tanto con aquellos que cometen atrocidades nos cuesta identificarnos, nos cuesta perdonar, y aquellos que consideramos como nuestros grandes maestros, pues nos vemos también distanciados, es decir, podemos apreciar esa diferencia de conciencia, es decir, estos maestros ascendidos que nos dan grandes lecciones, ¿no?, espirituales, pues todavía vemos que no estamos ahí. Por lo tanto, hay camino por delante, pero realmente al alcanzar la quinta dimensión de conciencia es vivir en paz y en armonía. Así llegamos a la sexta dimensión de conciencia. Este es un nuevo despertar que llega a nuestras vidas cuando alcanzamos una percepción no dual de la realidad. Es decir, que cuando comenzamos a percibir una ausencia de confrontación entre los pares de opuestos, por ejemplo, lo que antes decíamos, esto es bueno, esto es malo, esto es positivo o negativo, esto es justo o injusto, empezamos a darnos cuenta que no hay ni bueno ni malo, ni positivo ni negativo, ni justo ni injusto, que todo tiene un significado, todo tiene un porqué. A un nivel muy superficial tenemos es decir, digamos que nos situamos en una de esas dos polaridades, pero a un nivel profundo esas dos polaridades simplemente existen para que la vida en los mundos manifestados pueda tener cabida. Es decir, la polaridad es necesaria para que la energía fluya a nivel físico. Si no hay un polo positivo y un polo negativo, no hay energía que pueda circular por ahí. Por lo tanto, esto en el taoísmo se habla muy bien, del yin yang, de Ida y Pingala, de las culturas védicas. En la Cábala también tenemos el pilar de la misericordia, el pilar de la justicia, del rigor. Es decir, digamos que hay muchas tradiciones, muchas culturas
en las que se reconoce esta naturaleza energética de un polo positivo, un polo negativo, que es necesario para que la vida en el plano físico pueda tener cabida. Pero a un nivel más profundo, más interior, esa polaridad no tiene sentido. Es decir, que todo forma parte de un plan, todo forma parte del plan divino. Es decir, todo tiene una lógica, hay una lógica superior. De esta manera llegamos a la conciencia crística. La conciencia crística es la que se relaciona con la sexta dimensión de conciencia, porque estamos hablando de una muy elevada frecuencia. La conciencia crística, bueno, lógicamente lo primero que nos viene a la mente es Jesucristo, porque ha sido el ser que ha venido a este mundo a traer esta gran verdad, ¿no? Es decir, fijaos que cuando Jesús que nos hablaba, ¿no?, de amar al prójimo como a uno mismo, es decir, si es que en realidad somos el mismo ser, en el fondo somos el mismo ser, aparentamos ser distintos, pero somos el mismo, o incluso a tu enemigo, ama a tu enemigo, es decir, es realmente difícil de llegar a asumir estas palabras e integrarlas en el día a día, porque estamos hablando de una dimensión de conciencia realmente difícil de sostener en el plano físico. Cuando uno medita, o hace yoga, o hace alguna práctica espiritual, sí la puede alcanzar. Relajación, vas desprendiéndote de tu cuerpo físico, de tu cuerpo emocional, de tu cuerpo mental, mejor dicho, los vas trascendiendo, vas dejando la mente en calma, y de esta manera alcanzas este quinto y sexto plano. Pero en el día a día, en el trabajo, en casa, es difícil de llegar a integrar esta conciencia las 24 horas del día, porque estamos hablando de que no hay ni bien ni mal. Es difícil de encajar todo eso. Pero esta es la sexta dimensión de conciencia, una dimensión de conciencia en que el ser adquiere el conocimiento vivencial de la unidad. Aquí uno descubre que no hay separación entre uno mismo y todos los seres de la creación. Se advierte que no hay lugar para la aversión, para la intolerancia, ni para la crítica ni para el reproche. Se advierte que los antiguos moldes de ordenamiento que habíamos fabricado para encasillar la diversidad ya no sirven, son inútiles. Las barreras que nos habíamos creado han caído, y cualquier juicio de valores que se pretenda hacer solo puede ir dirigido hacia uno mismo. Es decir, aquí ya no vemos al uno y al otro, es todo uno. Tenemos una conciencia de unidad completa. En quinta dimensión había todavía una cierta distancia entre los niveles más bajos, los niveles más altos, había una separación. Aquí no. Aquí hay una conciencia de unidad. En el momento en que uno ve este haz de luz que todo lo abarca y todo lo ilumina, se da cuenta de que es esta misma luz proyectada hacia abajo que se va disgregando en múltiples haces de luces que van creando formas, colores, tonalidades, y eso es lo que provoca pues que haya diferentes percepciones, creencias e interpretaciones de esa misma realidad. Es al mirar hacia arriba cuando vemos que todo viene de ese mismo foco de luz, viene de una inmaculada luz primordial que todo lo ilumina. Entonces ahí ya estás conectado con la unidad. Ya no te ves como un ser disgregado de los demás, sino como un ser unitario. Esta conciencia es la que realmente nos conecta con la divinidad, con el ser único, y aquí existe dos anhelos que realmente son los que podríamos decir que nos separan de la séptima dimensión de conciencia, que es una ansia por unirse, por estar permanentemente unido, y por liberarse, es decir, sentirse libre del plano físico, de la vida que tengamos por vivir. Estos anhelos relativamente sencillos de comprender a nivel conceptual, de nada sirven si no se viven como tales. Y este es el inmenso valor que tiene cada una de nuestras vidas. Es decir, que no basta con creer, pensar, filosofar, conceptualizar o teorizar sobre un determinado estado o nivel de conciencia. Si lo que se pretende es que todo ello adquiera validez y sea integrado en el ser, será necesario tener que sentirlo, vivirlo
llevarlo a la práctica y experimentarlo en carne propia, aun cuando la sola idea de tener que volver a encarnar suponga un fatigoso pesar, porque en este nivel de conciencia uno lo que más pereza le da es tener que volver a encarnar. Es una conciencia de mi reino no es de este mundo, ¿verdad? Como decía nuestro amado Jesús, es la conciencia que también pues, encarnaba muy bien, bueno, los místicos lo encarnan muy bien, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, lo decían una y otra vez, ¿no? Es esa fatiga de estar en cuerpo de carne, ¿no? De tener que sostener esta envoltura carnal. Había una necesidad, una sensación de querer liberarse. El ser que ha alcanzado este grado de desprendimiento, lo que más desea es el vivir, el sentir la libertad, es cumplir este anhelo de libertad. Pero para ello habrá que volver a nacer. Es decir, que aún aquí, en esta sexta dimensión de conciencia, en que el ser que aquí se encuentra ya ha trascendido la quinta dimensión, que es la de la paz, el amor y el perdón, y que por lo tanto parece como que ya no fuera necesario, ya es como que estuviera todo aprendido, pues todavía hay que volver a encarnar justamente para poder vivir y experimentar este anhelo de liberación. Porque ya no es karma, ya no es deseo lo que siente esa persona, es una necesidad de liberación que únicamente en el plano físico podemos terminar de culminar esta obra. Es como saciar un último deseo que ya no es deseo, ya es un anhelo, ya es una cosa bien refinada, ¿no? Es decir, no tiene la misma densidad de un deseo de placer o un deseo de amor o de aventura y ya es un anhelo de liberación que todavía requiere de un nuevo renacimiento. Pero nacer de nuevo no significa comenzar de nuevo. Es decir, que cuando un ser que procede de la esfera crística desciende al plano físico para iniciar un nuevo ciclo vital, este apenas se verá sometido a la ilusión de Maya. Al permanecer su espíritu despierto en una esfera no dual de la realidad, bastará con que se produzca una débil conexión con su verdadero yo para que su mente egoica, la del personaje, despierte también en el mundo terrenal. Esta es la dimensión de conciencia en la que se encuentran muchos de los grandes místicos iniciados, pues bodhisattvas, rishis, mahatmas, profetas, santos de todas las religiones, es decir, que son grandes almas al servicio de Dios y del hombre. De esta manera llegamos a la séptima dimensión de conciencia, que es la frecuencia del amor en estado puro y de la integración completa al ser único. Las diferencias que puede haber entre sexta y séptima dimensión son desde luego mucho más sutiles que las que podíamos encontrar en dimensiones anteriores. Ambas contemplan la misma unión con el absoluto, pero si bien en sexta dimensión de algún modo todavía había que apartar los velos de ignorancia para poder observar la realidad desnuda, en séptima dimensión ya no es necesario ni siquiera hacer este gesto. Todos los velos ya han caído. La realidad se nos presenta de una forma completamente transparente. Nada hay en esta dimensión que pueda interferir la clara visión de la realidad, ni que sea capaz de perturbar la paz interior de los seres que aquí se encuentran. Se trata de un sublime y perpetuo estado inalterado de conciencia, prácticamente imposible de sostener estando sometido a las vicisitudes de la vida terrena. Solamente grandes maestros de sabiduría son capaces de experimentar en el plano físico esta unión con el todo o estado nirvánico, esta conexión con lo divino y esta quietud interior. Esta séptima dimensión de conciencia es la más bella culminación. Digamos que cuando llegas aquí ya has completado tu octava evolutiva. Aquí ubicamos a los venerables maestros ascendidos, que son seres plenamente realizados, que desde su más absoluta quietud y paz interior velan por la vida en los mundos manifestados. Son nuestros hermanos mayores, son nuestro ejemplo, y donde están ellos es donde vamos todos nosotros. Así que espero, amigos, que os haya gustado esta explicación y hasta la próxima.